En 2016, el mejor maratonista de la historia de Estados Unidos, poseedor del récord nacional y cuarto en el maratón de Boston con 2 horas, 4 minutos y 58 segundos, anunció su retirada. Tenía solo 33 años. La razón, fatiga tan profunda y persistente que después de años entrenando más de 24 kilómetros diarios, apenas podía completar 20 kilómetros a la semana. Se llama Ryan Hall, y su caso es uno de los ejemplos más citados en la literatura deportiva de algo que tiene un nombre técnico, el síndrome de sobreentrenamiento. Lo curioso, y lo verdaderamente inquietante, es que la misma estrategia que lo llevó a la cima, entrenar cada vez más duro, es exactamente la que terminó apagando su carrera desde dentro. Hoy vamos a explicar la diferencia real entre el sobreesfuerzo controlado que todo atleta necesita para mejorar y la línea invisible que, cruzada sin darte cuenta, puede convertir ese mismo esfuerzo en un colapso fisiológico del que algunos atletas de élite jamás llegan a recuperarse del todo. Vamos allá. Para entender este tema, hay que empezar por algo contraintuitivo. El estrés del entrenamiento intenso no es en sí mismo el problema. Es, de hecho, el mecanismo exacto por el que mejoras. Cuando entrenas duro y luego descansas lo suficiente, tu cuerpo se adapta por encima de su nivel anterior, un fenómeno conocido como supercompensación. Los fisiólogos del deporte describen este proceso como un continuo, con distintas etapas según el equilibrio entre carga y recuperación. La primera etapa se llama sobrecarga funcional. Es una fase deliberada, usada por entrenadores de élite de todo el mundo, en la que se aumenta la carga de entrenamiento de forma intensa durante un periodo corto, generando una caída temporal del rendimiento. Si la recuperación posterior es adecuada, esa caída se transforma en una mejora notable, muchas veces mayor que si nunca se hubiera aplicado esa sobrecarga. Es, en esencia, un riesgo calculado y controlado. El problema aparece cuando esa sobrecarga se mantiene demasiado tiempo sin la recuperación adecuada. Ahí se entra en la segunda etapa, la sobrecarga no funcional. El rendimiento sigue cayendo, pero ahora la recuperación tarda entre varias semanas y meses, no unos pocos días. Y si ese patrón continúa sin corregirse, se llega a la tercera y más grave etapa, el síndrome de sobreentrenamiento propiamente dicho, donde la recuperación puede tardar meses y en algunos de los casos documentados en la literatura, incluso años, con un impacto que va mucho más allá del rendimiento deportivo. La línea que separa estas etapas no es un número fijo de kilómetros o de horas de entrenamiento, es precisamente lo que la hace tan peligrosa. Cada atleta cruza ese límite en un punto distinto, y muchas veces solo se descubre dónde estaba esa línea después de haberla cruzado. Uno de los mayores problemas prácticos del síndrome de sobreentrenamiento es que sus primeros síntomas se parecen mucho al cansancio normal que cualquier persona activa experimenta después de una sesión dura. Esa similitud es, precisamente, lo que hace que tantos atletas sigan entrenando a través de las señales de alarma, en lugar de detenerse a tiempo. Los síntomas físicos más comunes incluyen fatiga persistente que no mejora con el descanso habitual, dolor y rigidez muscular prolongados, alteraciones del sueño pese al agotamiento, pérdida de apetito y de peso no buscada, un aumento notable en la frecuencia de infecciones respiratorias leves y un incremento sostenido de la frecuencia cardíaca en reposo. Los síntomas psicológicos son igual de relevantes y en muchos casos aparecen incluso antes que los físicos: irritabilidad, cambios de humor, pérdida de motivación para entrenar, dificultad para concentrarse, ansiedad y, en los casos más graves, cuadros depresivos documentados clínicamente. De hecho, varios estudios señalan que la combinación de fatiga física extrema junto con alteraciones psicológicas sostenidas es, precisamente, uno de los criterios que distingue el síndrome de sobreentrenamiento de un simple bajón temporal de forma física. Y aquí está el dato que probablemente más te sorprenda. Según estimaciones recogidas en revisiones científicas sobre el tema, hasta un 60% de los corredores de fondo de élite experimentarán alguna forma de sobreentrenamiento a lo largo de su carrera deportiva, frente a aproximadamente
Un tercio de los corredores recreativos que entrenan de forma intensiva. No es una condición rara ni marginal. Es, en los deportes de resistencia de alto nivel, casi una parte estadísticamente esperable del camino. Vamos a la parte más interesante desde el punto de vista científico. ¿Qué mecanismos fisiológicos hay detrás de este colapso? Porque no existe una única causa aceptada de forma unánime, sino varias hipótesis complementarias que la investigación sigue estudiando. La hipótesis hormonal apunta a una disfunción en el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, el sistema que regula buena parte de tu respuesta al estrés. Un entrenamiento excesivo y sostenido puede alterar la producción normal de hormonas como el cortisol y la testosterona, generando el tipo de desequilibrio que precisamente se documentó en el caso de Ryan Hall, cuyos niveles de testosterona cayeron de forma marcada tras años de volumen extremo de entrenamiento, incluyendo sesiones de montaña que superaban los 2.700 metros de desnivel. La hipótesis inmunológica, o hipótesis de las citoquinas, propone que el entrenamiento excesivo genera una inflamación sistémica de bajo grado, con liberación repetida de citoquinas proinflamatorias, que podría explicar tanto la mayor susceptibilidad a infecciones como algunos de los síntomas de fatiga y malestar general que reportan los atletas afectados. Existe también la hipótesis del estrés oxidativo, que señala que el ejercicio excesivo genera una acumulación de especies reactivas de oxígeno superior a la capacidad antioxidante natural del cuerpo, contribuyendo a la inflamación muscular y a la sensación de fatiga persistente. Y una hipótesis más reciente, apoyada en estudios que han medido la variabilidad de la frecuencia cardíaca durante fases de sobrecarga, sugiere que el sistema nervioso autónomo se ve alterado de forma medible antes incluso de que aparezcan síntomas evidentes, lo que ha convertido a esa variable en una de las herramientas de monitorización más prometedoras para detectar el problema en fases tempranas, antes de que se vuelva grave. Vale la pena detenerse en el caso de Hall con algo más de profundidad, porque ilustra perfectamente cómo se desarrolla este proceso en la práctica, no solo en la teoría. Hall se había formado como corredor de élite en la Universidad de Stanford, donde ganó el campeonato universitario de los 5.000 metros en 2005. En 2007 estableció el récord estadounidense de la media maratón, con 59 minutos y 43 segundos, y ese mismo año debutó en el maratón en Londres con la marca de debut más rápida de la historia para un corredor nacido en Estados Unidos. En 2011, en Boston, firmó la mejor marca jamás corrida por un estadounidense hasta ese momento. Pero, según relató él mismo, tras ese pico de rendimiento, sus marcas dejaron de mejorar, pese a mantener un volumen de entrenamiento extremadamente alto, con sesiones que incluían subir y bajar montañas de más de 2.700 metros. En 2010, decidió prescindir de su entrenador físico y adoptar lo que él mismo describió como un enfoque de entrenamiento basado en la fe, sin supervisión técnica externa que ajustara su carga de forma objetiva. A partir de 2012, su carrera entró en un patrón que hoy se reconoce como uno de los indicadores más claros de sobreentrenamiento avanzado: abandonos repetidos en competiciones importantes, incluyendo el Maratón Olímpico de Londres 2012, y retiradas previas al inicio de varias carreras más entre 2012 y 2014, hasta que finalmente anunció su retirada definitiva en 2016, citando fatiga crónica y niveles de testosterona anormalmente bajos que no respondían a ningún ajuste de entrenamiento ni descanso adicional. Lo más revelador de su caso es que él mismo, en declaraciones posteriores, reconoció que había interpretado las señales de alarma de su cuerpo como falta de disciplina o de fe, en lugar de reconocerlas como lo que realmente eran: un sistema fisiológico que llevaba años pidiendo, sin éxito, una recuperación real. Antes de seguir, es importante ser honestos con algo que rara vez se menciona en el contenido popular sobre este tema.
La base científica del síndrome de sobreentrenamiento, aunque ampliamente reconocida clínicamente, sigue teniendo huecos metodológicos serios. Una revisión sistemática, publicada en 2022 en la revista International Journal of Sports Physiology and Performance, analizó toda la literatura disponible buscando estudios que documentaran de forma objetiva y rigurosa la caída de rendimiento en atletas diagnosticados con el síndrome, sostenida durante al menos 4 semanas y acompañada de cambios psicológicos medibles. El resultado fue sorprendente. Ningún estudio disponible hasta ese momento cumplía con todos esos criterios de evidencia objetiva simultáneamente. Esto no significa que el fenómeno no exista. La evidencia clínica acumulada durante décadas, junto con casos tan bien documentados como el de Hall, deja claro que sí es real y que afecta seriamente a atletas de todos los niveles. Lo que revela esa revisión es, más bien, lo difícil que resulta diagnosticarlo con precisión total en tiempo real, y lo importante que es aplicar prevención y sentido crítico, en lugar de esperar a tener un diagnóstico perfecto antes de actuar. Entonces, ¿cómo distinguir, en la práctica, un sobreesfuerzo saludable de una señal temprana de sobreentrenamiento? La diferencia clave, según coinciden distintas fuentes clínicas y deportivas, no está tanto en la intensidad del entrenamiento en un momento puntual, sino en el tiempo de recuperación necesario y en si esa recuperación realmente ocurre. Una sobrecarga funcional bien gestionada produce fatiga intensa durante días, seguida de una mejora clara de rendimiento tras el descanso. Una sobrecarga que se está convirtiendo en un problema real produce fatiga que persiste durante semanas sin la mejora esperada, incluso cuando se reduce el volumen de entrenamiento. Otro indicador práctico y accesible para cualquier atleta, no solo de élite, es la frecuencia cardíaca en reposo tomada cada mañana, un aumento sostenido durante varios días consecutivos, junto con peor calidad de sueño y menor motivación para entrenar. Es una señal de alerta temprana, mucho más fiable que simplemente confiar en la sensación subjetiva de «puedo aguantar un poco más». Y quizás el indicador más importante de todos, aunque el menos técnico, la actitud hacia el propio entrenamiento. Un atleta que atraviesa una sobrecarga funcional normal sigue sintiendo, en el fondo, motivación por el proceso, incluso en los días duros. Cuando esa motivación desaparece de forma sostenida durante semanas, sin ninguna causa externa evidente, suele ser una de las primeras señales psicológicas de que algo más serio está ocurriendo. Entonces, ¿qué deberías aplicar tú? ¿Entrenes a nivel de élite o simplemente de forma recreativa? Primero, no confundas disciplina con negación. La historia de Ryan Hall demuestra, de forma dolorosamente clara, que ignorar las señales del cuerpo bajo la creencia de que solo hace falta más determinación puede acabar costando, literalmente, toda una carrera deportiva. Segundo, monitoriza indicadores objetivos, no solo tu sensación del día. La frecuencia cardíaca en reposo, la calidad del sueño y tu propia motivación sostenida en el tiempo son señales mucho más fiables que confiar únicamente en cómo te sientes en una sesión aislada. Tercero, entiende que la sobrecarga funcional, bien gestionada, es una herramienta legítima y necesaria para progresar. El objetivo no es evitar por completo la fatiga intensa, es asegurarte de que va seguida de una recuperación real y suficiente, no simplemente de otra semana igual de exigente. Y cuarto, si notas fatiga persistente, cambios de humor sostenidos y una caída de rendimiento que no mejora tras el descanso habitual, busca ayuda profesional cuanto antes. Cuanto antes se identifique y se actúe, antes en el continuo entre sobrecarga funcional y síndrome de sobreentrenamiento, más rápida y completa suele ser la recuperación. La línea entre el entrenamiento que te hace mejor y el que te destruye por dentro es, muchas veces, invisible hasta que ya la has cruzado. La historia de Ryan Hall y la de tantos otros atletas de élite documentados en la literatura científica
no es una advertencia contra el esfuerzo. Es una advertencia contra ignorar lo que tu propio cuerpo lleva tiempo intentando decirte. Si te ha gustado este análisis, dale like y cuéntame en los comentarios, ¿has sentido alguna vez señales de sobreentrenamiento en tu propio entrenamiento? Nos vemos en el próximo vídeo.